Hola amigos, en esta oportunidad hablaremos de Antonio Gramsci. En mis lecturas e investigaciones sobre el poder encontré a este gran autor, Antonio Gramsci. Antonio Gramsci fue quien escribió Los Cuadernos de la Cárcel, llamados así porque esa producción se realiza en la época que fue encarcelado por el régimen de Benito Mussolini por ser un enemigo de ese fascismo que se presentaba en Italia. Antonio Gramsci, filósofo, periodista, lingüista, dirigente político, nacido en 1891 y muere en 1937, del que alguna deducción puede afirmarse, recibió una influencia de Giambattista Vico, aquel creador de la nueva ciencia, donde hablaba del tiempo de los dioses, de los semidioses y del hombre. Y a su vez Antonio Gramsci influencia a juristas y sociólogos como Norberto Bobbio, como Ernesto Laclau, como Raymond Williams y otros tantos. Estos cuadernos de la cárcel los saca a la luz pública, los edita su familia después de que él fallece, y ni en ningún momento pensó Antonio Gramsci que ese pensamiento iba a ser tan importante en la actualidad, y creería que menos su familia. Entonces el pensamiento de Antonio Gramsci vamos a compartirlo en unos rasgos supremamente amplios y a través de 7 puntos. La primera sería como la hegemonía cultural expresada por él, donde afirma, digamos, que las clases dominantes no mantienen el poder única y exclusivamente mediante la fuerza o las leyes, sino que también utilizando los valores, las creencias y las formas de ver el mundo, y esas que son aceptadas por la mayoría de la sociedad. Entonces, eso es una de las formas en las cuales se puede dominar una sociedad. No únicamente a través de la ley y la fuerza, sino a través de sus valores, sus creencias, sus formas de ver el mundo. Y entonces, ahí es donde dice la escuela, la religión, los medios de comunicación y la cultura, eso desempeñan un papel central en la construcción de esa hegemonía del poder. El segundo punto es sobre la sociedad. Él habla sobre la sociedad, 2 tipos de sociedades. La sociedad política, la que es integrada por el Estado, el gobierno, los tribunales y los organismos coercitivos. Y habla de otra sociedad civil, que es aquella creada por las instituciones culturales, educativas, religiosas y asociativas. También tuvo, en el tercer punto, un pensamiento dedicado a los intelectuales, y a esto los dividió en 2 puntos. Aquellos intelectuales tradicionales, que son los que se perciben como independientes dentro de las clases sociales, y están los intelectuales orgánicos. Entonces, eso surge de una clase social concreta y ayuda a organizar y a difundir una visión sobre el mundo. Pero igualmente, estos 2 tipos de intelectuales, tanto los tradicionales como los orgánicos, pues están creados o conformados por profesores y escritores de todas las clases sociales. Ahora también en el cuarto punto, pues Antonio Gramsci en esos escritos, en los cuadernos de la cárcel, habla de 2 tipos de guerra.
la guerra de posición y la guerra de maniobra. Sobre la guerra de maniobra habla, digamos, de la confrontación directa para conquistar el poder. Y sobre las guerras de posiciones, hablan de que esto es un proceso gradual para incidir, digamos, en las ideologías o en la ideología dentro de una sociedad. Y que esto da como resultado, digamos, lo que tenemos ahora en las democracias modernas. Y esta última, o sea, la guerra de posiciones, es considerada mucho más eficaz que esta otra tipo de guerra de maniobra. El quinto punto detallado dentro del pensamiento de Antonio Gramsci es la crítica al determinismo económico. Y hay que advertir que Antonio Gramsci se aparta, digamos, de la interpretación simplificada que tiene el marxismo. Entonces, sobre la crítica al determinismo económico, él se aparta de esas interpretaciones simplificadas del marxismo y considera que las ideas, las creencias, las experiencias cotidianas y las tradiciones hacen de que aparezca una lucha política, que esta nos va a llevar a lo siguiente. Y esa lucha política posee, digamos, una autonomía relativa y puede influir directamente en lo que son los cambios históricos. O sea, la conclusión de la crítica al determinismo económico de Antonio Gramsci se basa, digamos, en apartarse un poco de las interpretaciones del marxismo, pero de las interpretaciones simplificadas, y que la cultura, la educación, la política, eso posee una autonomía relativa y puede influir directamente en lo que son los cambios históricos. Ahora el séptimo punto, del cual expresa Antonio Gramsci en su obra, tiene, digamos, analiza cómo las personas interpretan el mundo a partir de las creencias, de las tradiciones, de las experiencias cotidianas. Y esto allí ayuda, digamos, a transformar eso que llamamos el sentido común y a crear unas nuevas culturas de conciencia colectiva. O sea, el sentido común para Gramsci es cambiable y lo lleva como resultado a una conciencia colectiva, pero a partir, digamos, de las mismas creencias, de lo mismo que internamente, intrínsecamente tiene el sujeto dentro de la sociedad. Sobre la importancia actual de Antonio Gramsci, que quedaron, digamos, en esos cuadernos consignadas, podemos decir que ha influido directamente en la ciencia política, en la sociología, en la historia, en los estudios culturales y en el derecho. Recordemos cómo de alguna forma al inicio lo asociamos con el pensamiento de Gian Battista Vico, y este Gian Battista Vico que todavía pues, es un referente en el derecho contemporáneo. Tenemos también que hay conceptos importantes que todavía se utilizan o que se utilizan en la actualidad de Antonio Gramsci, como son, digamos, los conceptos de sociedad civil, los conceptos de hegemonía, los conceptos de sociedad de intelectuales orgánicos, de sociedad política, y se han analizado, digamos, algunos fenómenos que han hecho, digamos, o de los cuales se han apropiado los partidos políticos, los medios de comunicación, los movimientos sociales, y todo eso ha llevado a que se construya una opinión pública. O sea, el término de opinión pública viene, digamos, de la condensación de una cantidad de fenómenos que se han presentado
a través de los elementos que están, digamos, relacionados como la opinión, como los medios de comunicación, los partidos políticos, los movimientos sociales, etc. Dentro de esos cuadernos, pues se puede extraer una frase célebre de Antonio Gramsci, y dice que la crisis consiste precisamente en que lo viejo muere y lo nuevo no puede nacer. Frase célebre para reflexionar un poco sobre él. Y reflexión final sobre los escritos de Antonio Gramsci es que en estos cuadernos de la cárcel se describen periodos de una transición histórica en que las estructuras existentes pierden la legitimidad, pero que surge un nuevo orden capaz de reemplazarlo. O sea, todavía no surge un nuevo orden capaz que pueda reemplazar, porque estamos, digamos, influenciados por la pérdida de legitimidad de esas estructuras históricas, y hasta ahora no ha existido, aparte de este pensamiento de Antonio Gramsci, que sea capaz de reemplazar estas estructuras. En próximos entregas hablaremos de cada uno de estos 7 puntos, ahondaremos un poco, porque es bastante interesante el pensamiento de Antonio Gramsci y la influencia que tiene, sobre todo en lo político y en las decisiones de la sociedad frente a esas presentaciones de los políticos. Felicidades.